Así que vamos a iniciar en el día de hoy, pero antes de abordar esta nueva temática, vamos a hacer un pequeño repaso porque hay alguna cuestión concreta que me interesa repasar y dejar clara para que tengamos pues más herramientas de cara al futuro y de cara a la realización de la tarea siguiente. En la corrección de la tarea anterior he encontrado algunas, yo creo que he sospechado que no quedó claro todavía el concepto relativo a el trabajo colaborativo y en qué se diferencia con el trabajo cooperativo. Sí que es verdad que muchos de ustedes hacen una distinción muy clara entre una cuestión y otra y se nota que domina la temática, pero aunque no lo hemos trabajado aquí, creo que conviene repasarlo porque es una cuestión bien importante, ya que todas nuestras tareas hasta el momento han sido pues, elaboradas bajo una modalidad de trabajo colaborativo, que es lo propio a estos niveles ya elevados pues, de educación universitaria. Para que nos hagamos un poco una idea, vamos a ver cuáles son las características diferenciadoras entre el trabajo colaborativo y el cooperativo. Y esto es fundamental, es una de las ideas básicas por las cuales funciona como un reloj un centro educativo, por ejemplo, porque casi toda la calidad depende fundamentalmente también de la habilidad de las personas para realizar un tipo de trabajo colaborativo. Las tareas son definidas en el modelo de trabajo colaborativo de manera grupal y no son asignadas de una forma, digamos, más autoritaria. Este cuadro que vemos es más relativo a la parte académica, pero a mí me gusta también trasladarlo al ámbito profesional, porque hace una clara distinción entre los tipos de liderazgo que también encontramos en las instituciones educativas. En una institución educativa con un talante fuertemente autoritario, normalmente las tareas o los objetivos que hay que cumplir los designa siempre una persona, una figura autoritaria y no deja mucho margen para la elección pues o la expresión de nuestros intereses personales. Pero en un modelo de trabajo colaborativo que sería propio pues de toda esta nuevo modelo constructivista que estamos analizando últimamente de educación, las tareas se definen por el grupo. Es una responsabilidad, además, que es grupal. Ya no sirve decir, como cuando estamos en los niveles inferiores de la educación, ya no sirve decir, ah, yo hice mi parte, ya cumplí, ahora el resto es cosa de otra persona, yo ahí no me meto. En los grupos de trabajo cohesionados, fuertes y que funcionan como debe ser, todos están pendientes de que los objetivos culminen y al final se acaben consolidando de la manera más óptima posible. Entonces, cada uno siempre no es que se limita únicamente a un espacio concreto, sino que tiene en cuenta los objetivos globales y trata de auxiliar en la medida de lo posible cuando detecta una dificultad, una necesidad concreta que puede beneficiar al conjunto del grupo de trabajo. En cuanto a la división de trabajo, eso mismo es, se realiza el trabajo en compañía, juntos, bajo una división de la labor, pero decidida por consenso también. Es lo que estamos haciendo y por eso les quería insistir en esto, en la parte concreta de las tareas. En cuanto al trabajo colaborativo, así es algo que se hace en conjunto, pero si vemos el modelo de trabajo cooperativo, habitualmente se distribuye por diferentes apartados según los actores o los componentes del grupo, o es el propio profesor que lo determina. Debemos evitar siempre, en la medida de lo posible, decir, bueno, yo hago el apartado 1, 2 y 3, usted haga el 5, el 6 y 7 y el tercer miembro que haga los demás. No, hay que tratar de discutir, hay que tratar de hablar y de conformar todos y cada uno de los aspectos, por lo menos los fundamentales, básicos del trabajo, en equipo y en consenso, porque eso es lo que al final le va a otorgar a esa tarea, le va a dar una dimensión superior y una calidad superior. Es por esto mismo que les decía en anteriores sesiones que el trabajo de uno suma, pero el trabajo de dos multiplica. Y es entendiéndolo justo de esta manera en concreto. Quiere decir que sumando nuestras opiniones y nuestros significados, lo que vamos construyendo en nuestra mente y lo que vamos aprendiendo, el producto final va a ser mucho mejor que la suma de las partes aisladas individualmente. Esa es la gran diferencia entre el trabajo colaborativo y el cooperativo. Así, de esta manera, las tareas y las subtareas se entrelazan y todos los miembros del grupo están pendientes, están conectados, sintonizados con la tarea y están pendientes de hacer un aporte concreto que vaya a beneficiar al conjunto del grupo y al final
del trabajo en sí. Mientras que en un modelo de trabajo cooperativo es más independiente y aislado, como estábamos diciendo. En definitiva, también la responsabilidad por el aprendizaje, en este caso en la parte académica o en la parte laboral, recae sobre el grupo en su conjunto y la nota siempre va a ser, en el caso académico, va a ser la misma para todo el conjunto en un trabajo colaborativo en la medida de lo posible, porque se entiende que todos van a contribuir de igual manera. Cuando se detecta que no, ahí es cuando se pueden hacer diferenciaciones. Pero de otra manera, en el trabajo cooperativo, como distribuimos las tareas de una manera muy definida y muy parcelada, digamos, ahí es donde se puede definir pues, que en un mismo grupo haya una persona que tiene un resultado muy sobresaliente o otra persona tiene un resultado más mediocre. Y eso es lo que debemos tratar de evitar. Cuando realizamos un trabajo de tipo académico o en el entorno laboral, siempre tenemos que buscar que sea de tipo colaborativo. Esto es algo muy importante que hay que tener muy en cuenta siempre con las tareas. Así que, como recomendación, trate de evitar distribuirse el trabajo por apartados y dedicarse única y exclusivamente a sus apartados. Para que el aprendizaje sea significativo y de calidad, lo que se debe buscar es que haya diálogo, que compartan ideas, que realmente se impliquen, que pregunten, que socialicen la información y que la discutan. Cuando alguien haga un aporte, me gustó mucho ver en algunos grupos que se valoraba positivamente, se preguntaba cuando no se sabía, eso es muy positivo. Cuando tengo una duda, pregunto, pues mira, no sé acerca de este punto concreto, oriénteme por favor, eso es muy positivo también y lo he visto en varios grupos también. Así que bueno, yo les animo a que utilicen este tipo de metodología de trabajo colaborativo porque es la única posible para realizar las tareas de esta materia. Traten de dejar atrás ya el modelo de trabajo cooperativo. Y ya sin más dilación vamos a ir iniciando, hoy sí, la parte de la materia que nos corresponde en la sesión del día de hoy. En la agenda de hoy tenemos una introducción básica sobre la materia, que es lo primero que vamos a hacer ahora en unos momentos, y después ya vamos a pasar a la parte de contenidos como tal. Como les decía, es una parte fundamentalmente legislativa hoy, que está muy interesante porque seguro que muchos de ustedes conocen ya muchos de los aspectos propios de la legislación relativa a la tarea docente y al desempeño docente. Entonces, pero siempre hay dudas y hay pues mucha información que conocer y seguro que van a descubrir cosas bien interesantes en esta sesión de hoy. Así que vamos a comenzar por los requisitos e impedimentos para el ejercicio de la docencia, lo básico y lo fundamental. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la estructura del escalafón docente. A continuación, vamos a ver cuáles son esos organismos de administración de la carrera docente y luego ya vamos a pasar a hablar un poco de los derechos y deberes de todos los actores que están implicados en la educación. Finalmente vamos a pasar ya a la parte concreta de régimen y organismos disciplinarios y por último vamos a ir, como siempre, con la revisión de la actividad semanal para que podamos formular preguntas, podamos realizar aportes o mejoras concretas que ustedes consideren, porque la tarea de esta semana está realmente interesante. Pues sin más dilación, vamos a comenzar entonces. ¿Cuáles son las habilidades a fortalecer? Como si estuviéramos en un gimnasio, pero un gimnasio mental de conocimiento. Primera habilidad a fortalecer, comprender los requisitos e impedimentos de la función de los docentes dentro del marco de la ley de la carrera docente y el contexto institucional. Habilidad número 2 es explicar la categorización del docente según la antigüedad y la profesionalización de los maestros y maestras en el marco de la ley. Siguientes habilidades a fortalecer. Número 3, analizar los organismos de gobierno, sus competencias y relaciones con el hacer pedagógico del docente en el ámbito institucional. Y, por último, establecer la utilidad práctica de la ley de la carrera docente en el contexto del régimen escalafonario de todo el equipo docente. ¿Ok? Estas son nuestras habilidades a fortalecer en el día de hoy. Por lo tanto, vamos a comenzar por el resumen inicial de esta parte temática del día de hoy. Ya hemos visto un repaso del tipo de trabajo colaborativo, etcétera. Estamos con las habilidades a fortalecer. Vamos a darle hacia adelante a la presentación.
Y vamos con la organización ya como tal administrativa de la carrera docente. En esta unidad de organización administrativa de la carrera docente se establecerá un análisis teórico y práctico sobre la normativa para el ingreso del docente al ejercicio de su carrera como tal. La ley de la carrera docente va a ser fundamental, por lo tanto, para conocer cuál es nuestro campo de juego, nuestro marco normativo en el que nos movemos. El docente de El Salvador y su ubicación en el sistema educativo responde a una clasificación por diferentes niveles y categorías, y este sistema es conocido como escalafón docente. En esta materia vamos a poder comprender este tipo de clasificación en detalle. Además, vamos a poder explicar esas competencias y relaciones entre los diversos organismos de la administración y de control de la carrera docente. Finalmente, los docentes y estudiantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje es obvio que poseen derechos y deberes, lo cual va a ser también analizado aquí en esta unidad de trabajo pedagógico. Bueno, vamos a empezar primero con los requisitos concretos para el ejercicio de la docencia. El proceso educativo está en manos de los docentes, como es indiscutible. Los profesionales de la educación diseñan su actividad formativa desde los principios y valores éticos propios y también de los normativos, porque su labor está normada desde la Constitución en los artículos siguientes, artículos 53 y 54. El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, ya lo habíamos visto este artículo en sesiones anteriores, y en consecuencia es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. Ese es el artículo 53. Vamos ahora con el 54. El Estado organizará el sistema educativo, para lo cual creará las instituciones y servicios que sean necesarios. Se garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza. Así pues, la ley de la carrera docente permite normar esta organización administrativa considerando la antigüedad y la profesionalización. También se identifican los requisitos y los impedimentos para el ingreso al magisterio, además de un procedimiento específico para poder optar a las diferentes plazas. Este instrumento normativo define el ingreso, la modalidad, la movilidad y la permanencia laboral de los maestros y maestras en el sistema educativo nacional. La ley de la carrera docente dice así en su artículo 1, la presente ley tiene por objeto regular las relaciones del Estado y de la comunidad educativa con los educadores al servicio del primero, de las instituciones autónomas, de las municipales y de las privadas, así como valorar sistemáticamente el escalafón, tanto en su formación académica como en su antigüedad. Vamos a ver ahora cuáles son esos requisitos concretos para el ejercicio de la docencia, porque no se requiere solamente, no se exige solamente poseer una titulación nada más. También hay que tener credenciales profesionales y actitudinales apropiadas. En definitiva, hay que seguir la ley que plantea específicamente en su artículo 14, la ley de la carrera docente, los siguientes requisitos específicos. En número 1 sería poseer el correspondiente título pedagógico reconocido por el Ministerio de Educación. Requisito número 2, estar inscrito en el registro escalafonario. Y número 3, no tener ninguna de las incapacidades para el ejercicio de la docencia. Así pues, el ingreso para laborar en el sistema educativo es posible si se cumplen únicamente estos requisitos y si se posee acceso a una institución que nos brinde esa posibilidad, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Vamos a continuación a ver otro tema que tiene mucho que ver con el acceso a nuestra labor docente, y tiene que ver con los impedimentos concretos para ejercer la docencia. Dice la ley, define estos ciertos impedimentos en el artículo 17. No podrán ejercer la docencia los educadores a quienes de conformidad con la ley se les inhabilite para el ejercicio de la docencia. Número 2, los educadores que padezcan de enfermedad infectocontagiosa u otra que a juicio de peritos represente un peligro para los educandos. Si usted
tiene algún tipo de enfermedad que pueda poner en riesgo la situación de los estudiantes o de la comunidad, realmente está inhabilitado para ejercer la docencia. Número 3, los educadores que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales tampoco van a poder acceder a la docencia siempre que esté y que sea algo dictaminado por los correspondientes peritos. Y cuarto, los educadores condenados por delitos durante el tiempo que dure la condena. Así que estos son los requisitos, por un lado, para el acceso a la docencia y los impedimentos, por el otro, para ejercerlo o no. Vamos a ir a continuación ya con la estructura de ese escalafón docente que nos permite impartir docencia. Todos los docentes, después de su titulación y de tener la intención obvia de ingresar al sistema, deben estar inscritos en el registro escalafonario del Ministerio de Educación. Este sistema de control está bajo la administración de las unidades de recursos humanos departamentales. Así dice el artículo 6 de la Ley de la Carrera Docente: para efectos de la administración del escalafón magisterial, se establece el registro escalafonario como un modo de control sistemático, actualizado y confiable del Magisterio Nacional, del cual va a ser siempre responsable el Ministerio de Educación. El escalafón magisterial va a ser siempre administrado de una manera descentralizada. Así que, bueno, así es como debe ser, administrado desde el Ministerio de Educación y bien reglado. ¿Para qué? Pues para garantizar un ejercicio de la docencia seguro, para que se garanticen los derechos de los docentes y que puedan disfrutar de unas condiciones apropiadas para sentirse libres de impartir docencia sin condicionantes externos. Continuamos entonces con la clasificación concreta de los niveles de los educadores. Según la ley, el artículo 20 de la carrera docente dice: son grados académicos válidos para la inscripción en el nivel de escalafón los otorgados por instituciones de educación superior autorizadas por el Ministerio de Educación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Educación Superior. Así que ya entrando en categorías concretas de los educadores, los profesionales que quieren ingresar al sistema y optan al nivel inicial son aquellos profesionales que poseen licenciatura en educación, máster en educación o doctorado en educación. Todos estos grados académicos son carreras de pregrado y de posgrado ofrecidas por instituciones autorizadas y por el Ministerio de Educación. Por otro lado, los profesionales de otras carreras realizaban antiguamente un curso de formación pedagógica de 8 materias vinculadas al proceso de educación, con una cantidad de 32 unidades valorativas y debe ser evaluadas de manera óptima para comprobar ese nivel de desempeño. La ubicación en la categoría de cada uno de los profesionales escalafonados está definida en la Ley de la Carrera Docente de la siguiente manera. Según el artículo 21, ahí lo estamos viendo, los educadores, de acuerdo con su tiempo de servicio activo, se clasifican en las categorías y subcategorías siguientes. Categoría 1 son los educadores con más de 25 años de servicio activo. Para acceder usted a esta categoría tiene que tener más de 25 años de servicio. Y se distribuye asimismo en 3 subcategorías. Tenemos en primer lugar la categoría C, que es de la de entrada, que son los educadores con más de 25 años y hasta 30 años de servicio activo. La subcategoría 1B es la de aquellos educadores con más de 30 y hasta 35 años de servicio activo. Y, por último, los que tienen ya más de 35 años de servicio activo pertenecen a la categoría máxima, que es la 1A, como estamos viendo aquí en la imagen. Ya pasando a la categoría 2, correspondería a los educadores con más de 20 y hasta 25 años de servicio. Aquí lo podemos ver, categoría 2. Categoría 3 sería la de aquellos educadores con más de 15 y hasta 20 años de servicio. La 4, que sería entre 10 y 15 años. La 5, entre 5 y 10 años. Y la 6, que sería para los educadores que tienen hasta 5 años de servicio activo. Si se fijan concretamente en esos diferentes estadios y franjas de duración, la ubicación de los profesionales de la educación se fundamenta básicamente en la antigüedad, como es obvio, y va en rangos de 5 en 5 años. Así que
todos pueden ascender en categorías si cumplen con su calidad de labor docente. Así pues, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología organiza y administra el escalafón docente y lleva un registro ordenado. La inscripción en el registro escalafonario no compromete al Ministerio de Educación a otorgar una plaza oficial, pero obviamente sí que es un requisito para optar a dicha plaza cuando interese. Continuamos entonces ya, cambiando un poco de tema, hablando ya de los organismos de la administración de la carrera docente. Así pues, la carrera docente será administrada conjuntamente por estos organismos. Las instituciones educativas públicas requieren de directores, en primer lugar, y subdirectores responsables de la administración de todos los recursos. Así, el Ministerio de Educación es, como habíamos dicho antes, el responsable directo de la administración del escalafón. Y esto implica que el proceso sea responsable, actualizado y eficiente en la medida de lo posible. Cada vez se va perfeccionando más. Concretamente, en los centros educativos oficiales, ahí vemos el artículo número 41. La carrera docente será administrada conjuntamente por estos organismos concretos: la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, la dirección del centro educativo, el Consejo Directivo Escolar, también el Tribunal Calificador, las juntas de la carrera docente y el Tribunal de la carrera docente. Cada uno de estos organismos, como pueden ver, tiene su propia especificidad, pero funcionan como una unidad integrada de ayuda mutua en función de su nivel de eficiencia en la administración de la carrera docente. Continuamos ahora entrando con lo que estábamos mencionando antes, la parte de directores y subdirectores. El docente que trabaje como director del centro educativo, según la ley de la carrera docente, es el responsable del buen funcionamiento, ojo, y del clima laboral, porque es el guía institucional que deberá liderar el centro educativo. Esto es lo que decimos constantemente una y otra vez. Se deben tratar de garantizar las condiciones adecuadas de ambiente y de clima laboral para que todo funcione de manera adecuada, acompañado siempre del consejo de profesores, especialmente de los equipos de maestros. Hay algunos comentarios, vamos a ir viendo un poco lo que comenta. Me gusta mucho que comenten, muchas gracias por hacerlo. Nos dice Jennifer que conoce muy poco de la normativa y cree que se ha confundido. Para obtener el escalafón nivel 1 únicamente se puede por antigüedad, distribución de años y servicio. Así es, el nivel más alto del escalafón es pues por antigüedad, básicamente, y cumpliendo los requisitos pertinentes. Nos dice Juan José Medina que no es necesario para obtener el nivel 1, que tiene que someterse a un examen de nivel. Realmente creo que tiene que ver la antigüedad también, Juan José. Mercedes nos dice que para el nivel 1 debe someterse a las pruebas ECAP. Ahí no sé, no estoy seguro, ahí sí me pueden aclarar ustedes. ¿Solamente con una prueba se puede acceder ya al nivel máximo de escalafón? ¿Puede ser? Si me pueden compartir opiniones. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, solo comentar, cuando un maestro inicia como maestro nuevo, ¿verdad?, en el sistema, ingresa al sistema, comienza ubicado en la 6ª categoría. Correcto. Cada 5 años, el maestro pues como maestro activo, tiene el derecho de ir ascendiendo en el escalafón a la 5ª categoría, a la 4ª, hasta llegar a la 1ª categoría, que ahí se divide en 1A, 1B y 1C. Entonces, el máximo es la 1ª categoría, 1A. Pero eso es para efectos de una pequeña retribución que le hacen al maestro monetariamente. Otra cosa es el nivel, ¿verdad? Nivel 1 y nivel 2. Entonces, el nivel 1 están pues los que se licencian, ¿verdad?, en educación, y que según las últimas modificaciones de la ley es obligatorio someterse a la prueba ECAP para poder tener la posibilidad que en su carnet diga que es docente nivel 1. Y está pues el otro estatus que es el docente nivel 2. Eso es lo que puedo comentar respecto de mi vivencia como maestra. Excelente, muchas gracias.
Realmente sí, hace poquito fueron además las pruebas, ¿no? Creo, o me estoy confundiendo. Sí, se hacen una vez al año. El maestro tiene que inscribirse para poder tener la posibilidad de someterse. Se hace solamente una vez al año. Me parece que ahorita están en la inscripción para poderse someter. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias por la aclaración. Mercedes, ¿verdad? Correcto, maestro. Ok, muchísimas gracias. Perfecto, pues aclarado ya, continuamos entonces con la labor del subdirector. Hablamos antes del director, que el director concretamente, estábamos diciendo que para desempeñar el cargo de director en instituciones de educación parvularia, básica, media y especial, se requiere como mínimo ser docente de nivel 2, como mínimo, tener 5 años de servicio en el nivel educativo correspondiente, haberse sometido al proceso de selección establecido en la ley, ser de moralidad y competencia notorias y no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves durante los últimos 5 años a la elección. En cuanto al subdirector, es lo mismo, pero debe tener unos 5 años de servicio. El director tiene 5 años de servicio docente, pero en el caso del subdirector son 3 en este caso. Continuamos entonces. ¿Cuáles son exactamente esas atribuciones de los directores y de los subdirectores? Pues bien, el director y el subdirector son las personas que están dirigiendo los equipos de trabajo, como dijimos anteriormente también, y que están a la cabeza del centro educativo. Deben construir una unidad de ayuda mutua y complementaria siempre, y cuando sea necesaria, el subdirector va a actuar como director en funciones. Para desempeñar el cargo de director, aquí teníamos exactamente los requisitos. Hay que tener paciencia, en primer lugar, fíjense también en la foto, hay que armarse de paciencia y después ser docente nivel 2, como habíamos dicho, 5 años en el nivel educativo correspondiente de servicio, someterse al proceso de ley y, como habíamos dicho, ser de moralidad y competencia notoria sin no haber sido sancionado hasta entonces. El director de la institución educativa va a velar por la integración y el funcionamiento del Consejo Directivo Escolar, del Consejo de Profesores y del Consejo de Alumnos, con quienes va a coordinar las actividades administrativas y técnicas propias de cada organismo para el buen funcionamiento del centro educativo, respetando siempre los procedimientos legales establecidos y, por parte del subdirector, como dijimos antes también, sustituye al director en casos de ausencia, excusas o impedimentos. Vamos a ver ahora cuáles son las atribuciones del Consejo Directivo Escolar. El Consejo Directivo Escolar es uno de los 6 organismos que administran los centros educativos nacionales. Aquí podemos ver cómo se compone el Consejo Directivo Escolar. Y el Consejo Directivo tiene las siguientes atribuciones. En primer lugar, planificar, presupuestar y administrar los recursos. En segundo lugar, solicitar al Tribunal Calificador su intervención en los casos que sea necesario. En tercer lugar, iniciar los procesos necesarios para la aplicación de sanciones. Cuarto, hacer uso del sistema de recursos previstos en la ley. Quinto, agotada la vía administrativa prevista en la ley, ejercer las acciones correspondientes en la jurisdicción contencioso-administrativa. Sexto, asignar las plazas de acuerdo con los fallos del Tribunal Calificador. Y séptimo, las demás que determine la presente ley. ¿Ok? Entonces, ya avanzando, como ven, pura legislación que estamos viendo en el día de hoy, muy, muy necesaria. Vamos ahora con el régimen disciplinario y procedimiento legal. En la ley de la carrera docente, en su capítulo 9, está el régimen disciplinario que regula las infracciones y las sanciones y tiene por objeto regular el comportamiento de los docentes que están en funciones. Las faltas se identifican así en 3 categorías, como menos graves, como graves y como muy graves. Y las sanciones van en correspondencia a las faltas. Es muy importante mencionar que los docentes, como personas responsables en la educación de los estudiantes, en general son un ejemplo, sirven como ejemplo para la comunidad educativa. Su conducta educa y ejerce una influencia formadora en todos los estudiantes. Así, de igual manera, también es no solo para los estudiantes, sino también con las familias. Continuamos ahora con los derechos y deberes
de los docentes. Aquí ya se va poniendo más interesante la cosa. Los docentes poseen normas que reconocen y protegen su dignidad. El respeto a sus derechos es indispensable para el buen ejercicio de la docencia, para la estabilidad laboral, como comentábamos, y para el buen estado de ánimo como persona. Todos los docentes estamos sujetos a derechos y de la misma manera estamos también sujetos a deberes. Según la ley de la carrera docente, en su artículo 30, como ven en pantalla, los derechos de los educadores son, vamos a verlo de forma resumida, en primer lugar, gozar de estabilidad en el cargo. En segundo lugar, tienen el derecho de asociarse libremente, como en una organización gremial o para defender sus intereses económicos y sociales, y también para difundir su pensamiento. En tercer lugar, tener participación consultiva directa o por medio de sus organizaciones gremiales en la elaboración de los planes de estudio y en los distintos aspectos de importancia para la educación. Hacerse también representar en los organismos. En número 5, gozar de ascensos de nivel y de categoría. Número 6, devengar el sueldo, viáticos y emolumentos. Séptimo lugar, gozar de vacaciones, licencias, asuetos y aguinaldos. Octavo, gozar de licencia sin derecho a sueldo cuando desempeñen cargos de directivos gremiales. Número 9 sería gozar de la indemnización en la cuantía que la ley fije en caso de supresión de plaza, exceptuando aquellos casos en que se acepte una reubicación. Décimo, examinar su expediente en el registro escalafonario y enterarse de los resultados de las evaluaciones y hacer, en su caso, si precede, los reclamos pertinentes. Y por último, gozar de traslados o permuta. Dentro del marco de las obligaciones y deberes de los docentes, se señala como obligaciones las siguientes. Desempeñar el cargo con diligencia y eficiencia, de forma resumida es eso. Número 2, asistir puntualmente al desempeño de sus labores. Número 3, obedecer las instrucciones que reciba de sus superiores en lo relativo al desempeño de sus labores. Número 4, observar buena conducta. Quinto, guardar consideración y respeto a la integridad física y moral. Y después, como subapartado, denunciar cualquier hecho de violencia sexual que sufran los alumnos o demás miembros de la comunidad educativa. Es un deber, estamos obligados a hacerlo. Continuando, conservar también en buen estado los materiales, prestar auxilio por siniestro o por riesgo inminente siempre que sea preciso, observar todas las prescripciones concernientes a la higiene y la seguridad establecidas por las leyes, mucho cuidado ahora, especialmente en esta época de pandemia. Número 4, guardar la discreción sobre aquellos asuntos que son sensibles o sobre los que se deba mantener la privacidad y se tengan conocimiento pues por acceso al cargo. Número 5, actualizarse profesionalmente según el cargo que se desempeñe y, por último, los demás deberes que se impongan en la ley. ¿Ok? Así están entonces las cosas en cuanto a derechos y deberes de los docentes. Vamos a ver ahora de una forma un poco más aligerada, digamos, los deberes y derechos de los estudiantes, que también son importantes. Según la ley, se consideran deberes de los educandos los siguientes: participar en actividades de enseñanza y de formación que se desarrollen en la institución en la cual están inscritos, cumplir la reglamentación interna de la institución, así como las disposiciones legítimas que emanen de las autoridades, respetar y cuidar los bienes del centro escolar y cooperar en el mantenimiento preventivo y mejoramiento, mantener vivo el sentimiento de amor a la patria, al patrimonio moral, cívico, natural y cultural de la nación, especialmente ahora que llega la Semana Cívica, y ya con los derechos de los educandos sería concretamente formarse en el respeto y defensa de los principios de libertad, verdad científica, moralidad y justicia, inscribirse en cualquier centro escolar de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República y todas las disposiciones legales pues, que marcan también los calendarios, etcétera, ser tratado con justicia y respeto y no ser objeto de castigos corporales, humillaciones, abusos o descuido y trato negligente, malos tratos en general o explotación, incluido nuevamente el abuso sexual. Cuarto, ser evaluado con objetividad y solicitar revisión cuando se considere afectado.
Quinto, asociarse libremente también y celebrar reuniones pacíficas. Perdón, que se me movió la presentación, con las únicas limitaciones previstas en la Constitución de la República y demás leyes. Y sexto, participar en la conformación y actividades del Consejo de Alumnos. Tiene que tener la posibilidad también de ser electo democráticamente como miembro del Consejo Directivo Escolar del centro donde estudie. Continuamos ahora, a continuación, ya con algo más delicado. Y esta es una temática concreta, una lección, la lección 8 del temario, que es muy importante también, porque trata de aquellas clases de sanciones y que según la ley de la carrera docente vamos a mencionar, pero fíjense bien, hay que prestar mucha atención porque es un tema realmente importante. Las sanciones serán aplicables a todos y todas las docentes que cometan ciertas acciones incorrectas, que no sean éticas en los centros educativos o fuera del centro educativo o en su vida diaria. En otras palabras, sanciones aplicables a los docentes que infringen específicamente el régimen disciplinario institucional del centro, perturbando su normal y buen funcionamiento. Las clases de sanciones se pueden identificar en el artículo 57 por faltas disciplinarias que comentan los educadores, y entre ellas se encuentran la amonestación escrita, la suspensión sin goce de sueldo y, por último, el despido. La otra sanción sería una accesoria, que significa la inhabilitación para el ejercicio de la docencia. Así que estas son concretamente las sanciones aplicables a los docentes. Uno, una amonestación escrita, en primer lugar, después una suspensión sin goce de sueldo y, por último, un despido. Siempre puede haber también una sanción accesoria. Recuerden que significa la inhabilitación para el ejercicio de la docencia. ¿Ok? Vamos ahora a ver quién se encarga en caso de que algo de esto suceda. ¿Qué sucede cuando se da una situación de este tipo? ¿Quién va a revisar los casos y quién va a determinar responsabilidades? Serían, en este caso, las juntas y tribunales de la carrera docente. Las juntas y los tribunales son las entidades responsables de realizar un análisis de las diferentes pruebas que van a presentar los interesados y las que al final establecen si existe o no existe una causa para aplicar las sanciones. Así pues, ambas van a ser responsables de dirimir todos aquellos casos que se les presenten y sean de su competencia. En línea con la ley mencionada, el artículo 66 dice que corresponde a las juntas de la carrera docente conocer en primera instancia de las acciones, excepciones y recursos que se ejerciten en los procedimientos para la imposición de sanciones. En segundo lugar, conocer los recursos que se interpusieren a las resoluciones emitidas por el tribunal calificador. También conocer los casos de inhabilitación y rehabilitación de los educadores para ejercer la carrera docente que se contemplan en la ley. Propiciar la conciliación en los casos que se prevén en la ley y los demás casos también que determine la ley. Así, el tribunal tiene claramente establecidas sus atribuciones. Vamos ahora con el artículo 67, que corresponde al tribunal de la carrera docente. Número 1 del artículo 67, resolver los recursos que se interpusieren contra las resoluciones de las juntas de la carrera docente, dirimir las competencias que se susciten entre las juntas de la carrera docente y las demás atribuciones que señale la ley. ¿Ok? Vamos a ver ahora, creo que ya me adelanté. Vamos entrando en detalle con respecto al tribunal calificador. Dentro del proceso de selección de docentes para incorporarse al magisterio o para realizar peticiones de ascensos de personal docente, el tribunal calificador es ese organismo encargado de realizar dicho proceso. En otras palabras, el tribunal calificador es la instancia que está facultada para el proceso de selección de profesionales y lo hace con todo un proceso sistemático. Crea pruebas, califica y toma decisiones. El tribunal calificador va a ser integrado por 3 miembros propietarios nombrados, 2 por el Ministerio de Educación y 1 por los educadores como resultado de una votación, cuya forma se especificará en el
reglamento de la ley. Los propietarios van a tener suplentes nombrados de esa misma forma también. Para ser miembro del tribunal calificador, ¿qué se requiere? Se requiere ser educador de nivel 1 debidamente inscrito, tener 10 años de experiencia docente y reunir requisitos de capacidad y moralidad notorias. Los 3 miembros del tribunal calificador tienen un procedimiento específico para la selección de docentes para nuevas plazas y para las plazas antiguas de los centros educativos y de la misma manera para la selección de aspirantes a plazas de subdirectores y de directores. El procedimiento tiene acciones de diseño, de aplicación y de evaluación de resultados de pruebas que son utilizadas para la selección de docentes, directores y directores según sea el caso. Según la ley, en el artículo 52 de la carrera docente, las atribuciones que le corresponden al tribunal calificador son las siguientes. Vamos a ver. Creo que me lo pasé. Aquí estamos. Elaborar y administrar las pruebas correspondientes en todo el proceso de selección. Calificar el expediente profesional y las pruebas de suficiencia de quienes aspiren al cargo de director o subdirector enviados por el Consejo Directivo cuando hayan aplicado a la plaza más de un aspirante. Calificar el expediente estudiantil y profesional y suministrar pruebas de selección de quienes aspiren a ocupar una plaza docente vacante cuando se presente más de un aspirante. Calificar el expediente profesional y suministrar pruebas de selección en caso de traslado y cuando se presente más de un aspirante a ocupar una plaza vacante. Número 5. Calificar el expediente profesional y la prueba de suficiencia a quienes aspiren al ascenso de nivel. Y por último, calificar el expediente profesional y las pruebas de selección para el otorgamiento de becas a educadores en aquellos casos que fuese aplicable. Vamos ahora con aquellas prohibiciones que corresponden a los educadores. Dentro del cumplimiento de las funciones de los educadores, los maestros deben poseer una conducta intachable y ética que refleje un comportamiento decoroso y notable. Son ejemplo e imagen positiva, como decíamos antes, para los estudiantes y para toda la comunidad educativa y, en general, lo que eso les obliga es a demostrar un comportamiento correcto en todo momento. Así pues, es responsabilidad de los maestros la seguridad personal de cada uno de los estudiantes en el aula. Esta es una responsabilidad muy importante y también en el centro educativo. Lo que les decía la otra vez es fundamental también pues tener mucho cuidado cuando nos desempeñamos en las diferentes áreas, aunque no sea en nuestro espacio de aula, porque puede tener consecuencias graves que están contempladas en la ley. Les comentaba en una sesión anterior que es muy fácil en determinado momento tener un nivel de desempeño muy alto en el salón, etcétera, pero no solo ahí es necesario, también afuera, en otras áreas concretas, es muy importante porque puede pasar factura al centro, a la institución, pero muy especialmente también al docente. Así pues, es importante también mencionar que la educación es gratuita, abierta y que el centro educativo no es un espacio de negocios personales ni institucionales, donde se puedan realizar compras y ventas de algún tipo de productos. Esto es algo muy común y no sé si ustedes han tenido experiencias al respecto o recuerdan sobre este tipo de casos, pero son situaciones concretas que se repiten constantemente y no hablo específicamente de docentes, sino más bien también de los familiares, de los estudiantes, etcétera. Tenemos normalmente dificultades en el día a día porque se utilizan los espacios o se pretenden utilizar para la venta y compra de productos, lo cual no es correcto tampoco. Así pues, vamos a ver a continuación cuáles son aquellas prohibiciones para los educadores. Según la ley de la carrera docente, en su artículo 32 se les prohíbe a los educadores lo siguiente: abandonar labores, realizar propaganda política, partidista o religiosa en el interior de los centros educativos o de los lugares de trabajo, portar armas de cualquier tipo durante el desempeño de sus labores, cometer cualquier forma de maltrato físico, psíquico o sexual en contra de los alumnos o cualquier otra persona miembro de la comunidad, influir en las decisiones políticas de los alumnos o del personal subalterno, así como tomar represalias en el mismo sentido,
por la afiliación en actividades políticas, gremiales o religiosas, coartar también el derecho de libre asociación de los demás educadores y estudiantes, efectuar colectas obligatorias o exigir pronunciamientos o adhesiones de cualquier tipo, usar el local de los centros educativos para vivienda o actividades que no son propias de la enseñanza, cobrar cuotas sociales de cualquier naturaleza o vender objetos y mercancías, como decíamos anteriormente, en el interior del centro educativo y, por último, las demás normas que se establezcan en el reglamento al respecto. Así pues, esto es hasta ahora lo que hemos visto relativo a este tema y vamos ahora realmente con la clasificación de las faltas y del procedimiento ordinario. Las faltas son esas conductas que entorpecen la buena marcha y el buen funcionamiento de los centros educativos, que bloquean ese logro que se establece en los planes y en los proyectos institucionales, así como originando la aplicación de una sanción para los maestros y maestras que las cometan. La falta del buen comportamiento que deben tener los maestros y las maestras en su labor ocasionan que sean sancionados según la infracción que cometan. Habíamos hablado antes de faltas menos graves, que son las siguientes. Son faltas menos graves, en primer lugar, definido en el artículo 54, usar indebidamente los materiales didácticos y los demás implementos o bienes destinados al servicio del centro educativo. Número 2, la negligencia e impuntualidad en el desempeño de las labores. Número 3, realizar cualquier clase de propaganda o de actividad que entorpezca las labores docentes. Y, en último lugar, fumar en clase mientras se imparte docencia. No sé si recuerdan a este respecto alguna experiencia. Yo me acuerdo en la universidad hace años que sí se hacía, se fumaba en el salón. ¿Cuánto hace aquí en El Salvador que no se fuma en el salón? ¿Alguien lo sabe? Les pregunto porque no sé realmente cómo era la situación aquí. Pero sí que era muy típico y, de hecho, en la universidad donde yo estudié en España hay marcas de cigarrillo por todas partes, en las mesas, en el suelo, en todas partes. ¿Recuerdan ustedes alguna experiencia al respecto? Pueden comentar en el chat, tomar la palabra, como gusten. ¿Cuáles eran aquellas costumbres, además de fumar o leer el periódico? ¿Es algo que se daba en los últimos años o hace ya mucho tiempo? No sé si tienen alguna experiencia al respecto. Bueno, yo como les comentaba, sí, mi hermano, sí, que es un poco mayor que yo, sí que tenía un profesor que realmente fumaba en el salón y que leía el periódico. Un amigo, profesor mío también, mayor que yo, vivió esa experiencia. Como docente él es muy fumador y hablaba de aquellos buenos tiempos, lo cual realmente pues para él podría ser, pero ahora que ya sabemos cuáles son los efectos nocivos del tabaco, pues está terminantemente prohibido y menos mal también. Está prohibido, nos dice Evelyn, y por suerte así es. Me acuerdo incluso cuando en los aviones o en el médico se fumaba también. Bueno, así, en general, estamos viendo las faltas menos graves. Nos dice Jennifer que un docente la huya de goma, pero le salían bien chivas las gráficas. El maestro de matemática, nos dice Mercedes, que fumaba mientras les daba clase, que en teoría estaba prohibido, ya hace algún tiempo estaba prohibido entonces, pero igual, ¿no? La gente seguía fumando. Incluso ahora está prohibido fumar en el interior del centro, ya no solo en el salón. Nos dice José Miguel que tuvo un profesor de sociales que les dejaba una tarea exaula y salía para ir a fumar y mataba el olor con un café. Bueno, ese es en el mejor de los casos cuando el docente llegaba con olor a café, porque había veces que también yo tuve algún caso de profesor que llegaba con olor un poco más fuerte que café a veces y sí que es del todo censurable. Yo nunca me expliqué cómo alguien puede llegar a un salón en esas condiciones, porque realmente el ejercicio de la docencia delante además de niños, de menores de edad o de jóvenes, universitarios aunque sea, es algo de mucha seriedad y hay gente que llega pues en ocasiones perjudicada o que le importa muy poco. Y realmente, ¿por qué creen que tiene esto, esa trascendencia? Porque hay gente que actúa así. Quizás también tiene mucho que ver, y yo lo he pensado muchas veces,
con la seguridad del cargo, ¿no? Hay mucha gente que está como blindada, sobre todo, yo hablo de España, en las instituciones públicas, las personas que acceden, por ejemplo, a la universidad como docentes tienen un nivel de privilegios extraordinario, es muy difícil que los remuevan del cargo. No sé si aquí también sucede en la universidad. Nos dice Mercy Llanes que tuvo un docente que daba clases sentado desde su escritorio y nunca usaba ni la pizarra ni nada, simplemente hablaba. Entonces, nos dice José Miguel que vivimos muchos espectáculos en nuestra formación. Claro, yo por eso les pregunto, porque como yo también me crié en otro ámbito, pero también vi toda la cantidad de espectáculos también, realmente nos damos cuenta ahora que analizamos de dónde venimos y todos los avances que hemos realizado, porque es una suerte que hoy en día, pues, no sé, ya no se producen ese tipo de situaciones, creo yo, o espero que así sea, esas clases de situaciones tan complicadas que había antes, que no le importaba ni siquiera al docente, ni le importaba a los responsables del centro educativo, no trascendía, etcétera. De hecho, por aquel entonces, quien tuviese algún problema con eso, si un estudiante, etcétera, tenía más de un problema si se metía en esa situación. Cosa opuesta que sucede hoy en día. Hoy en día ya el poder de los estudiantes también es muy fuerte comparado con anteriormente y eso también es muy positivo. Nos dice Mercedes que con los smartphones los graban y asunto resuelto. Es cierto, están pendientes con los smartphones, por mucho que estén prohibidos, etcétera, los smartphones están siempre en las instituciones. Aquellas que los prohíben tienen grandes dificultades, como es el caso de nuestra institución, y realmente ya uno no puede propasarse en ningún aspecto y siempre se tiene que cuidar mucho, por lo cual también es muy positivo que eso así suceda. La tecnología tiene sus cosas malas y sus cosas buenas también. Continuamos entonces ahora con las faltas menos graves. En primer lugar, usar indebidamente los materiales didácticos y demás implementos. Estas ya las vimos, las faltas, perdón, vamos a las faltas graves. Fíjense ahora, las faltas graves que son, en el artículo 55 ya aumenta el número de faltas que se consideran graves. En primer lugar, cometer actos que perturben el desarrollo de las labores. En segundo lugar, desobedecer a los superiores de forma manifiesta y sin un motivo justo, siempre que se trate de asuntos relacionados con el desempeño laboral. Tercer lugar, proferir expresiones o cometer actos irrespetuosos en contra de superiores, compañeros de trabajo, educandos, padres de familia, dentro de los centros educativos y lugares de trabajo fuera de estos, cuando el educador se encontrara en el ejercicio de sus funciones. Vayan pensando en cada una, porque luego vamos a preguntar, a ver qué opinan al respecto de cuáles son las que más se producen o las que todavía se producen hoy en día con mayor asiduidad. Número 4, negarse sin causa justificada a asistir a los cursos de capacitación o especialización profesional. Número 5, faltar a labores sin permiso del superior sin causa justificada. Número 6, influir en decisiones políticas partidistas y gremiales de los subalternos y educandos. 7, hacer cualquier clase de propaganda o actividad partidista dentro de los centros educativos u oficinas. Número 8, efectuar colectas o exigir pronunciamientos o adhesiones de los educadores de cualquier naturaleza, que aquellas fueren. 9, ostentar en las escuelas o oficinas de trabajo distintivos emblemas u otros objetos que los acrediten como integrantes de un partido político determinado. Número 10, laborar en otro centro educativo durante su jornada de trabajo oficial y cometer una segunda falta menos grave. No sé qué piensan al respecto, qué consideran ustedes, cuáles son aquellas que se cometen con más asiduidad, que ya son faltas graves, ya es un tema serio, ¿eh? Fíjense que hay cuestiones que parecen a simple vista, hay que tener muy en cuenta el artículo 55, porque hay faltas que parece que no tienen la menor importancia y que uno puede pensar que se dan todavía con bastante normalidad en muchos centros educativos, y así es también, desafortunadamente. Pero hay faltas muy concretas, como faltar a labores sin permiso del superior y sin causa justificada, también se da muy habitualmente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las dos, quizás, que más se cometen con más asiduidad? Nos pregunta Jennifer si orar es delito. Yo creo que no. No sé si alguien nos puede aclarar al respecto. Pero creo que no. En nuestro centro también tenemos docentes que lo hacen a primera hora del día
Y yo creo que no. No es delito, nos dice Juan José. No sé si proferir expresiones o cometer actos irrespetuosos en contra de cualquier persona de la comunidad educativa, ya sean superiores o compañeros de trabajo. Esto quizás es bastante... Esto suele ser habitual, desgraciadamente. Es importante también comentarlo y hablar sobre ello para estar pendientes y saber cuáles son pues, la categorización de aquellas faltas con lo que respecta a su nivel de gravedad, porque hay mucha gente o en instituciones, cuando nosotros lleguemos a laborar en instituciones, y es algo que se nota mucho también cuando llegan los nuevos estudiantes ya profesionales y muy capacitados de las universidades, como son ustedes ahora, que dominan este tipo de legislación y la estamos revisando, se nota mucha diferencia entre el personal que lleva muchos años laborando y el personal que llega nuevo. Entonces, hay lugares en los que todavía existen costumbres que son perniciosas y que realmente es muy positivo que lleguemos gente joven o capacitada a los nuevos centros educativos y poder ayudar a contribuir a que se cumpla la ley en determinados momentos cuando es muy necesario. Hay situaciones difíciles todavía. Nos dice Mercedes que es muy frecuente la falta 3, 4 y 5. Vamos a ver, en este caso serían las expresiones o cometer actos irrespetuosos en contra de los compañeros o de la comunidad educativa, negarse a asistir a los cursos de capacitación, esa no la sabía también, o especialización profesional, no sabía que era tan común. Y número 5, faltar a labores sin permiso del superior o sin causa justificada. Yo creo que esta quizás, la número 5, es la más habitual posiblemente. Pues sí, y además es una falta grave, lo cual ya es algo serio. Lo dice Juan José, que algunos docentes mayores hacen todo este tipo de faltas. Eso es, justamente a eso es lo que iba Juan José, es difícil, es comprensible también, porque vienen de una realidad educativa que todos conocemos y sabemos que era muy diferente la educación en el pasado. Y por suerte ahora estamos evolucionando y cambiando y es de empezar a implantar este tipo de medidas, porque realmente sí, hay mucho desorden en general y hay muchas cosas que se pueden mejorar todavía. Nos dice Mercy Llanes que tal vez desobedecer. Hay docentes que tienen sus costumbres, creencias o prácticas bien arraigadas y suelen desobedecer alguna orden que vaya contraria a eso. Esto es una de las cosas más habituales y es normal porque la gente pues desarrolla eso exactamente, sus costumbres, su manera de trabajar, sus gustos, y cuando hay cambios es muy difícil implantar un cambio y pensar que las personas lo van a acoger siempre con una sonrisa. Es muy difícil. La labor administrativa tiene como gran desafío esa cuestión concretamente, más que ninguna otra, es lograr que las otras personas pues cumplan con los lineamientos que nos encargan como administradores, pues las autoridades también, etcétera, o la legislación. Y es muy difícil lograr que la gente se sume a ese esfuerzo también y hay que tener mucha mano izquierda para poder lograrlo. Nos dice Donatila que le llama la atención que se no mencionan sanciones cuando los docentes acosan sexualmente a estudiantes. Pues sí, es verdad, no había caído en eso. Menciona solo cuando el docente observa que los estudiantes son sometidos a abusos sexuales por otros y esto suele darse mucho en centros educativos. Una realidad muy triste que realmente se está legislando cada vez más y se está siendo cada vez más contundente al respecto, pero sí, es así. Juan José nos dice que es muy importante conocer la ley de la carrera docente como también la LEPINA. Es una falta muy grave, es una falta gravísima, realmente sí. Pobre del que se le ocurra cometer este tipo de falta, porque sí, hoy en día, y por suerte es así, los abusos en los centros educativos están penados de manera muy contundente. Vamos a continuar ahora con el siguiente nivel, ya que son las faltas muy graves, que ya son otra cosa. Según la ley, artículo 56, estas son las actitudes que generan faltas muy graves. Número 1, observar en su vida privada conducta notoriamente viciada. Número 2, negarse sin justa causa a integrar el tribunal calificador, las juntas de la carrera docente o el tribunal de la carrera docente en que hubiese sido nombrado o electo. Número 3, cometer actos inmorales dentro de los centros educativos o lugares de trabajo o fuera de estos.
Yo creo que aquí Donatilla va un poco también, pues, metida a esta falta de los abusos, un poco de una manera eufemística quizás, porque no se menciona directamente, pero se puede englobar ahí como una falta muy grave. Número 4, ingerir bebidas embriagantes o usar drogas alucinógenas, estupefacientes o enervantes dentro de los centros educativos o en el lugar que el educador desempeñe sus labores o presentarse al desempeño de su cargo en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, aquello que mencionábamos antes que era tan común antiguamente. Número 5, abandonar total o parcialmente labores durante la jornada de trabajo sin permiso del superior o sin causa justificada. Número 6, ejecutar actos u observar conductas que pongan en peligro la seguridad de los alumnos y demás compañeros. Número 7, coartar el derecho de libre asociación gremial de los educadores y alumnos. La octava es exigir o recibir dádivas en cualquier servicio para gestionar, influir o conceder nombramientos, pruebas, calificaciones, títulos, certificados, inscripciones, ascensos escalafonarios, equivalencias de estudios como cualquier otro acto propicio de la carrera docente. Cuidado aquí, porque he escuchado más de un caso de este tipo y es algo muy, muy serio también, pues eso, recibir dádivas o cualquier tipo de compensación por, pues poner una nota, pues por entregar un título, etcétera, etcétera. Número 9, destruir, sustraer o alterar registros escolares o consignar en ellos datos falsos. Y número 10, sustraer o vender material didáctico y demás implementos o bienes destinados al servicio del centro educativo. Número 11, causar intencionalmente daños en el material didáctico y demás implementos o bienes destinados al servicio del centro educativo o en documentos escolares. Revelar, por último, asuntos sensibles de que tenga conocimiento en razón de su cargo. Bueno, les voy a hacer una pregunta para saber si han visto en alguna ocasión, y yo creo que va a ser sorprendente la respuesta, pero si han visto en alguna ocasión que se haya cometido alguna de estas faltas. Ya sea en el ejercicio de su labor docente como profesionales, ya sea como estudiantes también. En los últimos años, no vamos a ser crueles, no vamos a irnos muy lejos, porque sí que por suerte hemos evolucionado mucho, no tanto en la práctica del ejercicio docente, sino que también ha habido cierta evolución, pero quizás la evolución más grande ha sido en el apartado legislativo, porque todo este tipo de situaciones negativas se han empezado a erradicar poco a poco y a legislar. Yo creo que es raro que no hayamos visto alguna de estas situaciones. Nos dice Evelyn que la 8. Venta de notas, venta de pruebas, calificaciones o títulos, etc. En general, fíjense qué situación más compleja y qué curioso que se den todavía este tipo de situaciones. Todos hemos sabido de alguien o alguna situación que haya sucedido a este respecto. En general, todos están respondiendo que sí. Y eso nos deja una reflexión importante, que si eso sucede, es realmente por culpa también de los que trabajamos en educación, de todos los docentes, y por permitirlo, por no notificarlo, etcétera, etcétera. También nos dice Jennifer que por Cuello queden en los interinatos. Esto es un hecho, pero vamos, esto está a la orden del día, ¿verdad? Yo por lo poco que he conocido de esta situación, parece que sí, que se da. Juan José nos dice que la 4 la ha visto mucho. Vamos a ver cuál es la 4. Ingerir bebidas embriagantes también, o cualquier tipo de estupefacientes, etcétera. Siempre hay que estar, sobre todo es una responsabilidad muy grande como docente, porque hay muchos estudiantes que, pues por medio de los termos, etcétera, a veces pueden intentar introducir cualquier tipo de bebida y es una situación extrema también. Realmente no se debe dar en los centros educativos. Nosotros hemos tenido también algún caso, algún intento en alguna situación y realmente supone y debe suponer una negativa de matrícula. En el momento no se le puede denegar el derecho a la educación al estudiante, pero sí que es una situación ya muy seria y de difícil tratamiento además, porque no es nada sencillo tener que intervenir en esta clase de situaciones, pero sí que hay que hacerlo.
Bueno, así que en términos generales todos hemos coincidido. Todas estas situaciones, faltas, negligencias son conocidas por todos nosotros, son habituales y en algún momento hemos sido testigos de algunas de ellas. ¿Qué es lo realmente difícil en estos casos? Lo realmente difícil es tomar parte, porque realmente denunciar, hablar, comentarlo o actuar, hacer que se impida que se cometan esa clase de actos, si no nos afectan directamente, es difícil que la gente tome parte, pero el problema es que en el momento en que somos conscientes de que esa situación sucede, pues somos en realidad también culpables de ella o ciertos o colaboradores, digamos, necesarios para que se lleve a cabo con éxito. Y así se nos puede también tratar, llegado el momento, si hay que determinar responsabilidades. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando estemos con situaciones de este tipo, porque realmente uno obviamente no se quiere involucrar, pero hay veces que nos puede afectar incluso no hacerlo mucho más que hacerlo realmente. Así que bueno, en definitiva, ya hemos hecho un repaso general. La intención el día de hoy también era que fuese un repaso rápido. Les pido que puedan leer también la normativa al respecto, dar un repaso, etcétera, reflexionar sobre ella, es muy importante también, y que puedan conocer pues un poco cuáles son las normas concretas que regulan los comportamientos, en este caso en la organización en los centros educativos, porque todavía hay mucho por avanzar, tenemos mucho por hacer, así que bueno, hasta aquí es la parte de presentación del día de hoy. Así que vamos ya a proceder, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, es el momento ahora de hablar, porque si no vamos a proceder ya a la revisión de la actividad de esta semana para ponernos en marcha y poder realizar una tarea de la mejor manera posible. Ya la vamos a revisar ahora. No sé si tienen algún comentario o algo que quieran agregar en la clase de hoy, ya saben que es el momento ahora. Y es excelente. Yo les agradezco mucho también la participación porque resulta muy agradable, sobre todo para mí, que también desconozco muchos aspectos de la realidad educativa del día a día como estudiante, porque no me tocó vivirla aquí en El Salvador, y agradezco mucho los comentarios y las cosas que me cuentan porque realmente me quedan grabadas y me resultan muy útiles. Ok, pues sin más dilación, entonces vamos a pasar ya al análisis de la actividad, de la tarea para esta semana, de la unidad 4. El tipo de actividad tiene que ver con la ley de la carrera docente, obviamente, y es un tipo de participación colaborativa. Acuérdense bien de aquello que habíamos visto, las diferencias entre el trabajo colaborativo y cooperativo. Traten de evitar que sea un trabajo de tipo cooperativo, porque eso es lo que determina realmente la calificación en la rúbrica al final. Al final lo que nos toca evaluar es ver si el trabajo es de tipo colaborativo o cooperativo. Así que bueno, a este respecto, las habilidades a desarrollar van a ser las siguientes: comprender los requisitos e impedimentos, analizar los organismos de gobierno, sus competencias y relaciones con el hacer pedagógico, establecer la utilidad práctica de la ley de la carrera docente en el contexto del régimen escalafonario de los docentes, y para las instrucciones vamos a ver el caso en la plataforma. La entrega, bueno, es el domingo a última hora. Y bueno, ya antes de ver el caso en la plataforma, vemos los criterios de evaluación tienen que ver con la fundamentación y la argumentación en un 30%, de un error ahí. La estructura y la organización otro 30%, el trabajo colaborativo un 20% y el seguimiento a indicaciones otro 20%. ¿Okay? Vamos a ver entonces, les voy a compartir pantalla para ver concretamente la página de la actividad. Me preguntaba también alguno de los compañeros cómo se distribuyen los grupos de trabajo. Y esto es importante también, ya lo indica la actividad como tal, que hay que hacer, pero ojo, también es importante que pues intervengan a ese respecto y que lideren la iniciativa para formar esos grupos de trabajo. Vamos a compartir pantalla.
No sé si ven la pantalla, ¿les llega? Me parece que no. Ah, sí se ve. Ok, muchas gracias, José Miguel. Vale, bueno, vamos entonces. Actividad de la semana 4. Fíjense que es un trabajo de campo que tiene una ponderación del 30% de la nota, bien importante. Igual que el anterior, en el anterior ya les digo, en este caso son ejercicios ya de una entidad considerable. Por eso les quería también explicar esa diferencia y lo que significa que sea un trabajo colaborativo. No he tomado en cuenta ese aspecto, no ha tenido casi peso que lo hayan realizado también en la parte más tendente al trabajo cooperativo, porque realmente no lo hemos explicado y creo que sí que es importante. No se ven las instrucciones, nos dice Jennifer. Vamos a tratar de compartir la aplicación. Ahí no sé si lo ven, pero creo que no me permite compartir pantalla por algún motivo. Solo dice ver caso y plataforma. No sé si ven aquí la propia plataforma donde están los grupos de trabajo. ¿Aparece algo ahí? El foro como tal de discusión. Vale. Yo tengo dificultad para compartir esta parte de la pantalla. Bueno, igualmente. Solo la tabla, ok. Nada, no sale de la presentación por algún motivo y no permite compartir la pantalla. A ver, así por una pestaña. No sé si ahora la pestaña la ven. Ahora creo que sí, puede ser. Perfecto, excelente, muchas gracias. Ahora sí, le conseguimos dar la vuelta. Bueno, pues lo que les decía, un 30% de la ponderación, es importante esta actividad, es un tipo de actividad colaborativa, como decíamos, de grupos de 3 estudiantes y les decía que importante que traten de formar grupos de 3 para poder ponderar de la mejor manera posible y que, bueno, no les penalice de ninguna forma. Ya les digo, yo en este caso también comprendo las dificultades inherentes pues a estar en esta modalidad también online, en el día a día laboral también, que no es cualquier cosa tener que rendir a tantos niveles. Y realmente les agradezco mucho el nivel de participación y de calidad de los trabajos en general, porque realmente disfruto muchísimo analizando todos los aportes que envían a través de sus trabajos. Bueno, en general, para la actividad organizamos los grupos por afinidad y vamos dejando que, como la vez anterior, dejen evidencias de los aportes en el foro. Esto es muy importante, ¿ok? Intenten no abrir espacios colaborativos adyacentes externos, digamos, pues si trabajan en WhatsApp, etcétera, etcétera, porque lo que se va a evaluar, a lo único que yo tengo acceso para ver si el trabajo es realmente colaborativo, es al foro. Entonces, si en determinado momento deciden utilizar otro tipo de aplicación, pueden realmente después trasladar o copiar esos datos al foro porque es el elemento a evaluar realmente y es donde se mide de verdad que el trabajo sea colaborativo y tiene mucho peso. Es más importante ese trabajo como tal que el trabajo realmente final que se entrega. Porque ahí lo que nos interesa ver es la evidencia de que ha sido un trabajo colaborativo, cosa que no se puede apreciar realmente en el producto final, digamos. ¿Ok? Entonces, bueno, después de haber estudiado los contenidos de la unidad, como los que estuvimos repasando hoy, descarguen el documento de trabajo de campo y desarrollen lo que en las instrucciones se solicitan. Es importante que el tutor acompañará en el proceso y monitoreará la presencia de todos los integrantes del equipo, sus aportes, disposición y actitud colaborativa en el foro. ¿Ok? Muy importante también, muchas veces decimos, este es mi aporte, pum, pero no realizamos un análisis de los aportes de los demás, no realizamos un diálogo, no hay una charla. Eso es más propio de un tipo de trabajo colaborativo. Yo dejo ahí como un post cualquiera de información y esa información está totalmente descontextualizada
y no ha sufrido un proceso de análisis, de transformación, de valoración y de construcción en común. Eso es lo que importa, eso es lo que importa. Así que traten de dejar constancia de que ese proceso se da, de que hablan, de que discuten, de que valoran lo que otros opinan, de que ustedes suman pues comentarios concretos a determinados puntos o temas. Eso es lo que realmente va a importar y lo que nos hace elevar la calidad del trabajo y, por lo tanto, obtener una muy buena evaluación al final. ¿Okay? Vamos ya concretamente con el trabajo de campo. A ver si lo podemos abrir de la misma manera. Vale, creo que no va a ser posible. Vale, bueno, igualmente yo se lo voy a leer. Volvemos a la presentación. Aquí es. Ok. Vamos a ver entonces en qué consiste el trabajo de campo de esta semana. Para esta actividad se organizan los equipos de forma aleatoria. Vamos a hacer que sea de forma, pues, por afinidad, y se va a asignar a cada uno el foro colaborativo donde pueden intercambiar información para realizar la actividad, teniendo presente que es indispensable que cada uno deje evidencias, como decíamos. Después de haber estudiado detenidamente los contenidos de la unidad, redacten una encuesta basada en los aspectos siguientes. Hay 4 aspectos importantes que son: 1. Las faltas e infracciones más comunes cometidas por docentes, subdirectores o directores en centros educativos. Número 2. Los procedimientos utilizados para la aplicación de sanciones correspondientes. Número 3. Las sanciones aplicadas a los docentes cuando se ha comprobado las faltas. Número 4. Consecuencias en la comunidad educativa por el cometimiento de esas faltas y sus respectivas sanciones a los docentes involucrados. Pongan especial atención, y no se lo digo por la ponderación, por la evaluación, ni mucho menos, pero el punto D es especialmente significativo, porque es lo que de verdad importa de todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de faltas al final, en toda la comunidad educativa, en el proceso? ¿Qué es lo que supone que haya una falta, que haya un comportamiento desajustado y que al final haya una sanción? ¿Qué es lo que trae como consecuencia, al fin y al cabo? ¿Ok? Para el desarrollo de la encuesta se recomienda, y yo les recomiendo eso muy concretamente, utilizar Google Forms. Se configura de una forma súper fácil y al instante van a tener un instrumento súper bien elaborado y con buen aspecto. ¿Ok? Aquí va un tutorial también en el documento del trabajo de campo. Hay un tutorial con un enlace a YouTube para que sepan cómo funciona. ¿Y luego en qué consiste? Pues en definitiva, hay que hacer una encuesta, contactar con directores o subdirectores de al menos 5 centros educativos para aplicar dicha encuesta de manera digital, compartiéndola previamente para que sepan de qué se trata. ¿Ok? Después, con los resultados recopilados en Word, se elabora un informe aplicando el formato típico con una estructura concreta que también va indicada en el documento. Y por último, el informe va a ser una evidencia de que el proceso de estudio sobre el tema en los centros educativos tuvo lugar. Es importante recordar lo que decimos siempre, que estamos para resolver cualquier duda y que finalizado, bueno, cuando finalicen el documento, como siempre, con el formato clásico que estamos utilizando. ¿Ok? A este respecto, consejos, preguntas, etcétera. No sé si tienen algo que consultar, porque sí que es una tarea un poco diferente. Es una tarea muy divertida también y que realmente tiene esa posibilidad de la que siempre hablamos, de bajar a la realidad todas estas cosas que hacemos y que vemos en los contenidos, pero que no le vemos una aplicación en la vida real. Ahora sí, ahora es el momento de que podamos hacerlo. No sé si tienen alguna consulta. Una pregunta, maestro. Yeah. Las preguntas que van a estar integrando la encuesta, ¿se espera que sean todas de respuesta cerrada o podemos hacerla mixta con preguntas abiertas? Ahí depende de ustedes realmente. Piensen que si es de respuesta cerrada nos va a dar más facilidad para la evaluación, pero también es muy interesante darle la oportunidad a la gente
de expresarse y comentar, y especialmente en estos casos. Lo que solemos hacer nosotros, yo cuando realizo este tipo de cuestiones, es por lo menos dejar 1 o 2 espacios al final para que tenga la posibilidad de responder de una forma abierta y que pues, compartan sus impresiones generales al respecto sobre un tema concreto. ¿A cuántos docentes le pasaremos la encuesta? Vale. En la actividad realmente depende pues, del centro educativo, en realidad, porque según las instrucciones hay que establecer contacto con directores o subdirectores de al menos 5 centros educativos. Entonces, serían 5 al menos para aplicar la encuesta de forma digital. Se les comparte el enlace. Yo lo que les recomiendo es que trabajen mucho, bueno, en la elaboración del instrumento, sin ninguna duda, pero que trabajen mucho y sean muy cuidadosos con la forma de acercarse, porque esta es una de las partes más importantes cuando uno realiza una investigación científica, es lograr participación. Entonces, yo les recomiendo que sean muy agradables, muy cuidadosos en cómo formulan el mensaje. Mira, estamos haciendo tal cosa que nos va a ayudar a progresar en la educación y queremos saber esto y queremos saber lo otro. Pues la manera en la que ustedes llegan y les proponen esto a las personas para que puedan ayudarles. Sería muy bueno que trabajen mucho en esa comunicación, porque puede ser que elaboremos un instrumento impecable, que estemos muy contentos con él y que tengamos todo bien organizado, pero al final que fallemos en esa comunicación y nos cueste mucho obtener la participación de la gente. Y además, cuando uno realiza bien este trabajo, el resultado es mucho más positivo y mucho más rico, porque la gente trabaja y nos comparte, nos colabora de buena gana. Entonces, conviene que cuiden mucho ese aspecto de la comunicación con las personas. ¿Cuántas preguntas como máximo pueden incluir en la encuesta? Stephanie, pues por mí no hay límite de máximo, ustedes lo garantizan. Tiene que ser algo que ustedes consideren lo suficiente. A mí no me gusta poner límites ni mínimos ni máximos, ni en la extensión de los trabajos tampoco. Simplemente se trata de lograr cumplir con todos los objetivos y que ustedes se sientan satisfechos y satisfechas con la calidad de la información y con la cantidad de la información. Nos dice Mercedes que si no es posible contactar solo a directores o subdirectores, se puede encuestar a docentes. Sí que se podría si no obtenemos otro remedio, pero lo ideal sería contactar en la medida de lo posible a directores o subdirectores o incluso gente de otros organismos, instituciones que tengan que ver pues, con el ministerio también o departamentales. ¿Por qué? Porque están al tanto de la casuística habitual de estas situaciones. Yo los animo a eso, aunque no lo pone la encuesta, ellos son los que realmente están al tanto de todo, pero fundamentalmente, si lo que queremos ver más es el ambiente del centro educativo, sería casi también muy pertinente que sea siempre, en la medida de lo posible, el director o el subdirector. ¿Okay? Si después no tienen ocasión, pues y tienen que recurrir a docentes, quizás sería mejor pues que no poner nada, hablar con un docente. Nos dice Wendy si se podría encuestar al director y subdirector de la misma institución. Sí, yo creo que sí, no hay ningún problema al respecto, puede ser. Pueden tener un punto de vista diferente también. La verdad absoluta no la tiene nunca una sola persona y realmente también hay que tratar de, como siempre decimos, trabajar en grupo y de forma colaborativa y en equipo. En este caso no deja de ser menos cierto, o sea, es verdad también, hay que tratar de contar con la participación de la mayor cantidad de gente posible y ver cuáles son esas situaciones que nos intrigan, porque ahora tenemos una interrogante y queremos saber realmente qué es lo que sucede y cuáles son las faltas más habituales. Yo les recomendaría que por el nivel de complejidad y el beneficio que nos puede dar el resultado, recurran en la medida de lo posible a escuelas también oficiales en vez de a colegios privados, etcétera, porque además son más reacios a compartir este tipo de información, pero de todas formas el diario funcionamiento de una escuela, digamos que es más complejo, porque tienen que articular muchos más aspectos concretos pues para sacar adelante todas las decisiones que tienen que tomar y
y estoy seguro de que se dan muchas situaciones complicadas, lamentablemente. Sin ninguna duda, en los colegios privados, aunque tenemos también situaciones difíciles, es más sencillo también en determinados aspectos. Y este es uno de ellos. ¿Tienen alguna pregunta más? Cualquier cuestión que vaya surgiendo a medida que van avanzando en el trabajo, pueden escribirla. Yo voy a estar pendiente de responder sus preguntas y a ver de qué manera desbloquear cualquier situación pues que se pueda dar. Ahí directamente es tocar la puerta y tratar de que colaboren. No es sencillo a veces. En situación de pandemia yo también estoy consciente de que es difícil lograrlo, pero siempre que se pueda traten de llegarle a la gente con una sonrisa de la mejor manera posible para que puedan colaborar. Nos dice Mercedes, y la encuesta no debería ser anónima. Yo creo que sería lo más correcto, Mercedes, que sea anónima. Yo preferiría que sea anónima para evitar cualquier tipo de complicación. Sería bonito que pongan la tipología de centro, el número de estudiantes, ese tipo de datos, porque nos ayudan mucho a aprender, pero no hay ninguna necesidad de que pongamos el nombre concreto del centro ni de la persona que va a hablar. De hecho, es mejor porque vamos a contar con lo que nos interesa de verdad, que es más sinceridad, van a hablar de más cosas. Creo que sería mucho más provechoso que sea anónimo. ¿Más cuestiones al respecto? Ok, excelente. Pues bueno, nada, les deseo muchísima suerte en esta tarea. Sí que es un nivel de complejidad un poquito mayor, pero no se preocupen que lo vamos a tener en cuenta también a la hora de evaluar y de tratar de guiar el proceso de la mejor manera posible. Eso. Y como última recomendación, lo que les decía, incidir mucho en el tipo y el estilo de comunicación abierta y positiva para que la gente reciba de buena gana pues la noticia, porque a los directores es verdad, a los subdirectores es que la verdad es que nos están llegando constantemente solicitudes y realmente tiene mucho peso el tono y la manera en que a uno le llegan para decidir si participar o no. ¿Ok? Pues nada, continuamos el próximo día. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes aquí hoy y seguimos en contacto para lo que necesiten. ¿Ok? Muchísimas gracias y feliz noche a todos.